Frenamos todos muy tarde y parece que nos vamos a sorprender y el compañero Dusty Thrower sacó de la pelea Lancer. Bienvenidos correlones, esta fue mi primera carrera en el circuito de Mid-Ohio en la nueva clase semanal de rivales de rally, donde se disputan los mejores ejemplares de las marcas Mitsubishi y Subaru para medir potencia de serie en los circuitos cerrados. Así que muy pronto piso a fondo el acelerador y quiero que le prestes especial atención al tipo que va a mi izquierda, como muy pronto se va a los golpes y saca fuera al Subaru blanco con rojo, poniéndole a trompear y le ponen una penalización de 4 segundos bien merecida. Me mantengo expectante, voy a ingresar en el primer corte, el tipo se va por encima del piano levantando polvo con la intención de empujar al otro corredor que iba en la séptima plaza, pero al quedarse sin espacio se queda atrás y trata de no dejar que el compañero BBD 91 adelante, así que ahora se viene en mi contra y me está tratando de empujar para que haya un retruqui, pero me defiendo, lo llevo contra el muro, pero yo pierdo el control porque se me sobrecalientan las gomas y mira cómo me puso a girar en el aire y de esa manera arruinó mi primera experiencia en esta categoría. Y para cuando estábamos recorriendo la última vuelta en el circuito de Mid-Ohio, decidí no abandonar la carrera con la intención de estudiar el comportamiento del Subaru 22B en este circuito y también para medir su potencia. Y puedo decir que de las opciones disponibles en esta marca me parece la mejor, que sin duda te va a dar la posibilidad de pelear por el podio y ganar carreras. Estamos ya en el último giro y también pasó que al otro tipo abandonó la carrera, no sé si fue que lo descalificaron o sencillamente abandonó frustrado, pero había ya cumplido con su cometido de arruinarnos la experiencia a varios pilotos. Pero bueno, en el cierre escalé apenas 5 posiciones con un tiempo de vuelta bastante competitivo de 1 minuto 38, 634 milésimas. Pero esto fue solo el comienzo. Y aquí estaba cruzando los dedos a la espera de que no hubiese más choca-choca que pudiese interferir en mi experiencia y en la búsqueda de un mejor resultado. Así que piso a fondo el acelerador, tratando de avanzar, engranando las velocidades sin errores. Y mira como muy pronto empiezo a acercarme a la punta sin mayor problema, pero cuidado con el corte a la derecha y recibo el primer tortazo del tipo del Lancer, que por supuesto cortó demasiado tarde y se me vino encima, pero logramos sobrevivir y salgo del zigzagueo con una ventaja aplastante de casi 1 segundo a mi favor. Y a partir de este punto solo tuve que concentrarme en marcar una trazada efectiva y pasearme todo el circuito sin mayores errores y sin problemas de penalización. Y para cuando ya estaba terminando la carrera, le había sacado una ventaja de más de 11 segundos a la segunda posición, con un tiempo de penalización de 400 milésimas porque me salí ligeramente en la salida del piano en esta chicana. Y otra cosa que también es muy importante, tienes que aprenderte las velocidades con las que vas a atacar las curvas en cada sector en este circuito, porque de eso depende también el momentum y el ritmo que te va a favorecer para poder llegar al podio. Y después de 7 minutos 16 de contienda, escalé 3 posiciones con la primera victoria de esta clase, de esta categoría. La tercera ronda fue en el circuito deportivo de Sebring International Raceway, donde ya sabes que lo más importante es el desarrollo de una buena velocidad final que te impulse al podio. Y para lograrlo, no puedes equivocarte en el engranaje de las velocidades, porque de lo contrario vas a perder mucho tiempo y mucho ritmo. Así que me voy pegadito al muro de contención en la izquierda para escalar varias posiciones antes del ingreso en la curva intermedia. Y vamos allí, pegaditos, librándonos de choques, a pesar de que empiezan los deslizamientos, porque recuerda que los coches están usando el compuesto de neumáticos de serie, y eso complica también la tracción. Pusieron a trompear a un Subaru y lo sacaron fuera de la carrera y de la pelea, y ahí tuve que frenar porque casi arrastro al Mitsubishi Evo que se estaba quedando en la curva. Así que sobrevivimos al primer zigzagueo y me meto allí por encima del piano para conseguir un poco más de espacio en el giro, y ya estamos entrando al sector más rápido del circuito para pisar a fondo y medir potencia.
Y para el recorrido de la segunda vuelta, aquí viene detrás Greeny 089 abriéndose paso a las bravas, que ya tiene una penalización de 2 segundos 200 milésimas por contacto evitable. Así que entramos en el segundo corte y trato de avanzar con una trazada efectiva sin tanto deslizamiento, mientras que vemos a la punta girando con dificultades y el Mitsubishi en la cuarta posición también está perdiendo muchísimo ritmo. Y ahora sí, señores, me estoy acercando por fin al rebufo y en cualquier momento voy a empezar a atacar para ver si puedo avanzar y meterme en el podio. Me estoy acercando aprovechando el impulso de Sugared Texas en el Evo, que le estoy descontando varias milésimas. Entramos en el corte previo a la recta de las emociones y la punta acaba de perder total comunicación con el asfalto y se fue largo en la salida de la curva, lo que lo estamos aprovechando para acercarnos cuando viene San Heyen y me trata de trancar el espacio y me arrincona contra el muro de contención, pero me logro librar de milagro de ese conflicto. Así que ahora estamos recorriendo la tercera vuelta de las 6 y trato de acercarme para presionar al tipo que intentó sacarme. Llegamos al corte. Aquí viene San, que está nervioso porque yo me le estoy acercando bastante y le estoy asomando la trompa. Él cree que le voy a pagar con la misma moneda, pero él solito se sale del circuito y se queda atrás. Y ya me meto en la tercera posición. Y cuando ya estamos recorriendo el inicio de la cuarta vuelta de las 6, me estoy acercando a Podium Master. ¡Upa! Y el líder perdió total dominio del coche y se fue largo en la salida de esa curva, lo que nos da el acceso a meternos en la primera plaza cuando todavía quedan 2 vueltas para concluir y los dejo atrás sin mayor resistencia. Y cuando ya estoy recorriendo la última vuelta de la carrera, el Subaru 22B ha sostenido su ritmo y el dominio del circuito con casi 6 segundos de ventaja en relación a la segunda posición. Así que solo me queda hacer la última curva con la mejor tracción posible antes del ingreso en la recta de las emociones para consolidar su dominio y conseguir así la segunda victoria de esta racha. Cruzamos la meta después de 7 minutos 51 de contienda, escalando 10 posiciones con el mejor tiempo de vuelta de la carrera, 1 minuto 15, 991 milésimas. Y si observas la tabla, la diferencia de ritmo fue abismal, a pesar de que los compañeros estaban conduciendo el mismo coche. Y en la cuarta ronda nos venimos al circuito de Virginia, que ya sabes que es uno de mis favoritos, así que voy a tratar de hacer todo lo posible por meterlo en el podio también. Piso a fondo, me voy por la derecha, buscando los espacios para hacer los primeros adelantamientos sin conflicto y sin resistencia. Cuidadito que nos acercamos al primer corte, que es el más difícil, y se va largo allí en la frenada el otro Subaru Ponter Wave. Y empiezan los trompos. Sí, señor, sacaron al Lancer, mientras que Evertop casi pierde el control y se tuvo que arrimar a mi coche para no salirse del asfalto. Parece que la intención desde el inicio fue tratar de sacarme, pero sobrevivo y ahora me meto en la estela de Voitex 2456, que también está conduciendo otro Subaru, y trato de meterme en su estela, en su rebufo, para poder salir con buena velocidad. Y vamos a ver si lo consigo. Ya sabes que este es el circuito deportivo, que es una experiencia también muy corta y son apenas 5 vueltas. Me voy un poco largo en la frenada y solo tengo que estar vigilante de engranar las velocidades, como ya te he dicho, de la mejor forma posible para que la aceleración sea efectiva. Y sin embargo me ha costado trabajo, porque hay que prestarle atención a tantos detalles en este circuito, sobre todo por la estrechez, que también se complica un poco poder estar atento a cómo se engrana la velocidad. Aquí Voitex trata de evitar por todos los medios que yo le adelante, así que me empuja y me defiendo, y aún así me castigan con medio segundo de penalización. Y cuando ya estamos recorriendo la segunda vuelta de la carrera, estoy observando más adelante una pelea muy interesante entre Red Eye Dove y Tintless Falcon, que son los líderes de la carrera. Va a ser muy complicado poderles alcanzar, pero vamos a ver en la repetición de cerca esa pelea también.
Y aquí estamos viendo la cámara de Red Eyes Dove como se va acercando al líder Taintless Falcon. Está consiguiendo un plus de velocidad en la recta de las emociones y ya empieza a presionar. Se va por la derecha, no quiere líos, se le alinea y está poniéndolo a sudar y frena muchísimo más tarde en el corte a la derecha, pero se le va largo el Lancer y el Subaru lo aprovecha por dentro, dejándole atrás y recuperando la posición. Pero la pelea continúa, el compañero Red Eye no se rinde y está buscando los espacios para seguir mostrándole la trompa. El Subaru está tratando de avanzar como puede, está tratando también de conseguir una trazada efectiva que le pueda evitar cualquier sanción que pueda afectar el resultado final de la carrera. Pero el Lancer se mantiene allí, necio, se mantiene firme, buscando el rebufo y consiguiendo también un poco más de desarrollo de velocidad en la salida de la curva y sigue presionando. Se mete en el costado derecho, se quiere meter por la parte profunda de la trazada y el compañero del Subaru está siendo inteligente. Se lleva los avisos de los anunciantes y ahí se va casi a los límites de la pista y en riesgo de llevarse los conos que le hubiesen podido frenar también el ritmo. El compañero del Lancer es impresionante el ritmo y el dominio que tiene del coche, como sigue avanzando y allí regresan de vuelta al punto más álgido, más rápido del circuito en el zigzagueo de la chicana. Aquí tienen que tener mucha precaución porque si se pierde el grid, se pierde todo el avance. Y allí casi se sale el Lancer en la forma como presiona y se repite la historia. Consigue más velocidad y ahora sí le adelanta quitándole medio coche de ventaja y frena más tarde y parece que ahora sí señor lo consigue, pero el Subaru vuelve a defenderse y le vuelve a adelantar en la parte interna de la salida de la curva. Así que no fue suficiente. Red Eyes tiene que ser todavía más efectivo si quiere conseguir así el dominio de la carrera. El Subaru se sale ligeramente de la pista, buscando todo el espacio de maniobra, pero el Lancer tampoco se rinde y sigue la pelea. Uy, ahí se le acerca bastante para ponerlo a sudar, olfateándole los tubos de escape. Y muy pronto van a regresar a la recta de las emociones, que es el sector que más le beneficia al compañero del Lancer rojo. Vamos a ver qué pasa, si se mantiene el control. Uy, ahí levantando polvo, buscando todo el espacio y el Subaru se va largo y casi se sale del asfalto. El compañero consigue el espacio y le adelanta justo en la entrada de la recta y ahora sí aprovecha este sector de velocidad para exprimir toda la potencia del Lancer, consiguiendo el dominio que estaba buscando tan desesperadamente. Señores, frena bien tarde en la curva. Vamos a ver qué va a hacer el Subaru, pero se está quedando atrás. Parece que ya está desistiendo de la contienda y el Lancer consigue así la primera posición cuando queda muy poco para terminar la carrera. Para el cierre de la carrera, Taintless Falcon perdió muchísimo ritmo y se quedó atrás, y a pesar de que logré acercarme lo suficiente, lamentablemente no me alcanzó la pista para poder arrebatarle la segunda posición. Así que me tengo que conformar con meterlo en el podio y quedará pendiente el circuito de Virginia para otra oportunidad. Cruzamos la meta después de 8 minutos de contienda, escalando solo 7 posiciones con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 37, 678 milésimas. Y ahora regresamos al circuito de Mid-Ohio con la intención de buscar el podio y de esta forma limpiar la primera experiencia fallida en esta categoría. Piso a fondo el acelerador y me voy por la izquierda, tratando de acercarme lo más que puedo al muro de contención y así conseguir los espacios de adelantamiento y evitando conflicto. Ahí arrastran al Subaru y lo pusieron a trompear y se sale fuera del circuito. En el momento que las gomas se sobrecalientan es el punto cuando ya pierdes súbitamente el control, así que tienes que estar muy precavido, no solamente por la gestión de la aceleración, sino también cuando te empujen tienes que tratar de mantener la dirección estable para que el coche no pierda el control y de esa forma poder sobrevivir. Ya estoy metido en el podio, apenas en el segundo giro de la carrera, acercándome a Komintage Daya,
que está en el Lancer Evo 3, buscando también cómo mantener una trazada efectiva y tiene buena potencia, se sostiene bien, pero le adelanto por dentro en la salida de la curva, en la entrada de la curva, y me meto ya en la segunda posición detrás de Fleming B2, que está confiado a 1 segundo 700 milésimas por delante y quien también está conduciendo un Subaru 22B. Es un tipo inteligente. Y cuando estamos recorriendo el inicio de la segunda vuelta de las 5 pautadas en Mid-Ohio, por fin le estoy logrando descontar varias milésimas al compañero Fleming B2, que va adelante a solo medio segundo, y solo tengo que preocuparme por meterme en el rebufo y conseguir el plus de velocidad que estaba buscando para poder adelantarle en esta recta sin mayor complicación y sin penalizaciones. Él se mantiene a la izquierda, yo me voy por la derecha consiguiendo el rebase sin problemas. Entramos en el corte, vamos a ver cómo se porta Fleming. Frena tarde, pero frena de manera efectiva, manteniendo la distancia. El radar de proximidad me indica que el compañero está tratando de meterse en el rebufo para no dejarme escapar y está esperando a ver si tiene la posibilidad de recuperar la posición, pero no me voy a dejar, solo tengo que mantener la tracción, mantener la aceleración a tope, y en el zigzagueo consigo 200 milésimas de ventaja adicionales, y al salir piso a fondo el acelerador. Ya estoy descontando más de 3 segundos a mi vuelta anterior, y sin embargo Fleming no se rinde. Ahí me asoma la trompa y se acerca bastante en la salida de esa curva cuando ya estamos por terminar la segunda vuelta. Y para la última vuelta de la carrera, el paseo fue bastante satisfactorio, consiguiendo una ventaja de más de 2 segundos en relación a Fleming B2, que también se va a tener que conformar con la segunda plaza. Entramos en la recta de las emociones y mantengo la tracción y cruzo la meta, consiguiendo la victoria en Mid-Ohio que estaba esperando. Y ahora viajamos al circuito de Miami Homestead con la intención de conquistar este circuito y mantener la racha de victorias. Piso a fondo el acelerador para exprimir toda la potencia del Subaru. Entramos ahora en el sector más complicado. Se viene el primer corte. Mantengo las distancias. No quiero conflicto, no quiero penalizaciones. Y empiezan los empujones. Allí casi sacan fuera a otro corredor. Cuidadito en la segunda curva. Que el capitán Arnie tiene muchísimos problemas y arrastra al otro Subaru fuera del circuito. Mientras que nosotros avanzamos ya metidos en la cuarta plaza de la carrera, vigilantes de lo que sucede atrás y adelante también con Dusty Thrower 711, que está también buscando los espacios para sorprender al Lancer, que va en la segunda posición. Trato de meter en el rebufo y aprovechar ese plus de velocidad. Entramos en la etapa más veloz de la carrera y trato de aprovechar ese impulso para sorprender en el corte a la izquierda. Frenamos todos muy tarde y parece que nos vamos a sorprender, y el compañero Dusty Thrower sacó de la pelea al Lancer de un solo tortazo, lo que me da el acceso a la segunda posición muy pronto, cuando ni siquiera hemos terminado la primera vuelta de las 5 pautadas en Miami. Para el desarrollo de la segunda vuelta, ya por fin me estoy acercando al líder Twin Sin 03, que se está quedando atrás en ritmo. Ahora busco todos los espacios disponibles para seguir avanzando y meterme en el rebufo. Ahí él se sale ligeramente de los límites de la pista, pero le perdonan la sanción. Así que queda de nuestra parte poder avanzar y tratar de aprovechar ese plus de velocidad para seguir presionando. Él está allí vigilante y trata de trancarlos el acceso a la trazada interna de la curva de forma inteligente, pero yo salgo con buena velocidad y lo supero por fuera en el óvalo. Señores, cuando ya estamos por concluir la segunda vuelta, nos consolidamos en el liderazgo de la carrera otra vez. Y efectivamente, mis correlones, estoy en la última vuelta con una ventaja importante de más de 5 segundos en relación a la segunda posición. Entramos en la recta de las emociones para consolidar otra victoria en el campeonato y cruzamos la meta después de 8 minutos de recorrido y de paseo, escalando 8 posiciones con el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera, 1 minuto 35, 482 milésimas. Y ahora viajamos al circuito de Laguna Seca, que ya sabes que es uno de los circuitos más complicados por la estrechez
de la vía y también por los cambios de altura, sobre todo en el descenso que tiene la chicana, donde tienes que planificar muchísimo el rendimiento para que puedas entrar con momentum, con impulso, sin perder tracción. Empiezan los golpes, los empujones y arrinconan al Lancer de Skywolf, y él ahora se viene encima para tratar de trancarme a mí también el acceso a la curva, pero me defiendo bien y logro avanzar, mientras que Steve Williams 19 por alguna razón frenó demasiado temprano en esa curva y se queda atrás. Más adelante vemos a Full Throttle tratando de meterse en el rebufo del Lancer de Single Guy, pero se queda atrás y están buscando todo el espacio disponible para poder girar sin problemas de forma muy temprana, me parece a mí. Me meto en el rebufo del Lancer para sorprenderlo en la otra curva. Me meto por la parte profunda tratando de mantener el impulso por encima de las 70 millas y en tercera velocidad. Cualquier recorte innecesario en la transmisión también te quita mucha ventaja, mientras que Brendo Holanda me tranca el inicio en la curva, frenando también demasiado temprano y me castigan con 100 milésimas por su culpa. Entramos en la chicana susodicha. Cuidadito en el descenso, cuidado con el golpe, pero Brendon se porta bien y me deja avanzar, me deja tomar mi curva tranquilo. Así que podemos aplaudir al menos esa maniobra. Ahora salimos con buena tracción. Trato de mantener el impulso del que te estoy hablando. Ingresamos en la otra curva cuando ya estamos por terminar la primera vuelta y Brendon se pone un poquito belicoso y me sigue trancando el acceso a la trazada de una forma bastante conflictiva, pero logro sobrevivir, piso a fondo y le gano en aceleración. Lo dejo atrás para arrebatarle la sexta plaza de la parrilla, mientras que vemos a Cool Connor peleándose con el otro Lancer. Y entramos ahora en el corte y Fresh 909 se va muy largo en la frenada y me da todo el acceso para poderle adelantar, consiguiendo mejor grid. Ahora estoy metido ya en la cuarta posición, muy cerca de Danny Stark 9284, que tiene una penalización de medio segundo. Y regresamos a la recta de las emociones cuando estamos a punto de terminar la tercera vuelta. Ya queda muy poco para concluir la carrera y me voy por la derecha para hacer el adelantamiento de Bald Fate Haircut, que se queda atrás, y ya metido en el podio me siento más confiado. Cuidadito con Danny Stark, que está frenando por la parte profunda de la curva, tratando también de trancar el acceso a la parte interna de la trazada. Logro sorprenderlo con una pequeña transferencia y adelantándole sin problema, pero él no se rinde y ahora se viene por las bravas y se va fuera del circuito por su impaciencia, pero trata de mantener como sea la posición, así que soy yo el que ahora le hace la misma maniobra y lo saco fuera por belicoso. Metido ya en la segunda posición, me estoy tratando de acercar al ritmo de carrera del líder de Mikey, que está a solo 2 segundos, 300 milésimas, y quien también tiene una penalización alta de 1 segundo, 600 milésimas. Y cuando ya estamos recorriendo la última vuelta de la carrera, le estoy descontando varias milésimas al compañero Magiki, que está perdiendo mucho rendimiento, y allí salgo con mejor tracción, con mejor velocidad, y por fin me meto en el rebufo. Entramos en la chicana. Cuidadito, no vayamos a cometer ningún error que nos pueda perjudicar en el cierre. Sale con buena tracción, con una muy buena trazada y un buen dominio del coche, pero no me quedo atrás, sigo presionando. Queda muy poco para concluir la carrera y aquí es todo por el todo. Cuidadito, Magiki, no te vayas a salir, que la pelea está buena. Le estoy descontando rápidamente varias milésimas y ahora presiono por dentro en la frenada. Me voy por la parte profunda, nos impactamos ligeramente, pero Magiki sale con buena tracción y trata de defender como sea la primera plaza y lo consigue, pero por el tiempo de penalización pierde el liderazgo de la carrera al cruzar la meta. Así que otra victoria para nosotros después de escalar 10 posiciones con un tiempo de vuelta aplastante de 1 minuto 38, 713 milésimas. Y con este podio concluimos nuestra aventura por ahora, al menos con la marca Subaru. Prometo que en las próximas carreras estaré probando un Lancer para saber cuál de todos estos es la mejor opción para ganar carreras. Así que nos vemos en la próxima y no olvides darle like y suscribirte por si aún no lo has hecho.